Bueno, el domingo pasado unos amigos fueron a ver Interestelar. Yo no he visto esa película, pero parece ser que trata sobre el tema del tiempo, ¿no? Y con uno de ellos he estado tomando café esta tarde y ha surgido de forma natural una conversación sobre el tiempo y cómo nosotros experimentamos el tiempo en la autoimagen. Así que hoy vamos a abordar esa cuestión porque creo que es importante de clarificar. Todos nosotros vivimos identificados con la mente. Todos nosotros nos procesamos en la existencia a través del tiempo y del espacio. Esas son dos premisas claras, ¿verdad? Y elementales. Bien. ¿Qué relación existe entre la mente, el tiempo y el espacio? El tiempo y el espacio son los ejes de coordenadas de la mente, es decir, el tiempo y el espacio son las coordenadas que la mente necesita para procesar la información. Son los ejes de coordenadas, son los ejes de referencias. El tiempo lo crea la mente. El tiempo es mental. El tiempo nace en la mente, surge en la mente y se procesa en la mente. El tiempo no pertenece al ser, ni el ser pertenece al tiempo. Eso lo entendemos, ¿verdad? Al menos teóricamente, claro. Pero creo que todos podremos estar de acuerdo en que la experiencia y percepción del tiempo es algo muy personal, es algo muy subjetivo. De modo que hay ocasiones en que compartiendo el mismo espacio de tiempo con una persona, a una se le hace o se le puede hacer muy largo y a otra se le puede hacer muy corto el mismo espacio de tiempo, ¿verdad? Cuando manejamos o empezamos a manejar cierta conciencia en el mundo de los sueños, esta información del tiempo se puede apreciar de forma más evidente. Por ejemplo, una persona puede soñar en una siesta de 15 minutos, puede llegar a soñar una historia que puede durar 3 días, pero luego se despierta y han pasado 15 minutos. Eso es algo, por ejemplo, que a mí me ocurrió. Hubo un momento, hace mucho tiempo, que yo me quedé en el sofá, en la sobremesa, pues así con esa cosa que a uno le queda después de la comida, así como que baja la sangre aquí al estómago y se queda uno medio tonto, ¿no? Y entonces me eché así una cabezadilla, ¿no? Una cabezadilla en el sofá. Y comencé a soñar una historia interesantísima, muy clara, muy definida, que ahora mismo no voy a relatar porque tampoco es relevante, pero sí es cierto que en esa historia
No tiene nada que ver con ninguna bicicleta. Esa historia, pues, me ocurría una cosa, entonces yo llegaba la noche, yo dormía, dentro del sueño yo soñaba que yo me acostaba, dentro del sueño soñaba que me despertaba al día siguiente, continuaba el proceso dramático de la historia, volvía a acostarme porque el día caía, volvía a soñar que estaba durmiendo, volvía a soñar que estaba despertando, y así durante 3 días, de manera que soñé una historia perfectamente clara, concreta, con un sentido cerrado, con un guión bien definido, que duraba 3 días. Y cuando concluyó la historia, porque concluyó con un desenlace totalmente coherente, me desperté en el sofá y seguía el telediario y habían pasado 15 minutos desde la última vez que yo había tenido conciencia del tiempo en esta dimensión. A mí aquella experiencia onírica me llamó mucho la atención, me resultó muy interesante, sobre todo en esto del tiempo, ¿no? En cómo el tiempo puede ser elástico en otra dimensión que no sea la tercera. Y cómo la experiencia del tiempo es algo muy personal y subjetivo, ¿de acuerdo? Aunque eso sí, existe un tiempo cronológico que es el mismo para todos, porque si no, no podríamos estar aquí a las 8:30, los martes y los jueves. Bien, entonces existen 2 líneas de tiempo. El tiempo cronológico, del cual no vamos hoy a hablar en absoluto, ni tiene la mayor importancia de momento. Y luego está el tiempo psicológico. Es algo que ya he mencionado en alguna ocasión. Vale. El tiempo psicológico es una gran trampa. Es una trampa creada por la mente. Porque la mente crea el tiempo y de hecho la mente es tiempo. La mente se sostiene en base a experiencias vividas y acumuladas. La mente es como una especie de animal súper voraz que nunca se cansa de comer. Devora, devora, devora. ¿Y qué es lo que devora ese animal que es la mente? Devora sensaciones, devora pensamientos. Algo que le encanta es devorar palabras. Eso es uno de sus platos favoritos, las palabras. Y cuanto más rara es una palabra, más le gusta. Cuanto más técnica y científica es una palabra, más le interesa. Las sensaciones, las experiencias, etcétera, etcétera. Y con todo eso ella va haciendo una digestión de recuerdos que nunca reflejan una memoria real de lo que fue, sino una interpretación de lo que la mente quiere o pretende ser. Es decir, todos nosotros sostenemos una imagen de sí mismos, una imagen absolutamente falsa, engañosa. Por eso todos, sin excepción, todos nos engañamos mutuamente. Todos sostenemos
una imagen de sí mismos que no es real. Algunos son más conscientes de ese engaño y otros, la mayoría, son más inconscientes. Es decir, el engaño no es intencionado, pero es un engaño. Entonces, en ese autoengaño de sostener una autoimagen de sí mismos, todos nosotros hemos aprendido a desarrollar un papel en la vida, un rol, un discurso, un estilo, una forma de hablar, etcétera, etcétera. Y así nos vamos todos intentando engañarnos unos a otros. Bien. Y eso lo hacemos proyectándonos en el tiempo. ¿Os dais cuenta de la trampa? Yo hablaba de la trampa de la mente, ¿verdad? La trampa del tiempo. Porque la conciencia no pertenece al tiempo. El ser no pertenece al tiempo, no es del tiempo. Solo la mente pertenece al tiempo. La mente crea el tiempo y la mente es tiempo. Ese animal que devora insaciablemente todas nuestras experiencias y las archiva como un recuerdo. Un recuerdo que es una interpretación del momento vivido en base a ¿qué? A justificar mi autoimagen. Toda experiencia procesada por la mente se convierte de manera mecánica, porque la mente es mecánica, se convierte de manera mecánica en una justificación de mi autoimagen, de la imagen que yo me he formado de sí mismo, que no deja de ser una interpretación y una proyección de lo que yo soy, de hecho, condicionada por lo que yo deseo ser y por la imagen que yo deseo dar. Para comprender el ego existen dos grandes líneas de análisis: la estructural y la transaccional, ¿verdad? Aquí hay un psicólogo. Si me equivoco en algo, me corrige. Es decir, el ego, en primer lugar, en nuestra mente, forma una estructura de digamos, aspectos egoicos muy clara. ¿Cómo es esa estructura? Por ejemplo, el ego principal de mi mente a lo mejor es la ira, en otro a lo mejor es el orgullo o el amor propio, en otro a lo mejor es la envidia, ¿verdad? No todos tenemos una estructura idéntica. Cada persona tiene sus connotaciones, sus matices y sus particulares características psicológicas. Y todas ellas siempre se atienen a una estructura sostenida por la mente, donde unos aspectos egoicos pues son más importantes, otros son más secundarios, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, todos tenemos una estructura de aspectos egoicos. Y en segundo lugar, existe un análisis transaccional, es decir, las relaciones entre esos determinados aspectos egoicos entre sí, porque también esos aspectos egoicos interaccionan entre sí. Por ejemplo,
Imaginaos una persona que es muy irascible, es decir, que tiene ese aspecto egoico de la ira muy potenciado en su mente. Entonces, claro, para enfadarse, la ira necesita un estímulo que le lleve a esa expresión. Que entonces, ¿qué es lo que hace la ira? La ira, para buscar eso, para buscar ese enfado, a lo mejor pues coge y echa mano de la frustración, que es una emoción negativa, pero esa frustración, que no es un ego, que no es un aspecto egoico, sino que es una emoción, que son cosas diferentes, para esa ira pues activa a lo mejor pues un aspecto egoico de codicia, porque una cosa es la codicia y otra cosa es la ira, son dos aspectos egoicos muy distintos. Entonces la ira activa la codicia para que persiga algo que no puede tener, y al no tenerlo entonces se frustra y la ira se manifiesta. ¿Entendemos? ¿Os dais cuenta de cómo la mente también establece relaciones entre los aspectos egoicos? ¿Vale? Entonces no solo hay que conocer la estructura de nuestra mente, sino también las transacciones entre los de diferentes aspectos egoicos. ¿Vale? Bien. Al final, todos nosotros, toda nuestra vida, nuestra experiencia, todo se termina transformando por la mente en una justificación de nuestra autoimagen, porque estamos todos de acuerdo en que estamos manteniendo una imagen de sí mismos que es un producto de la mente y que no es real, o alguien no está de acuerdo con esa premisa. Estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Verdad? Todos, ¿verdad? Hablamos de nosotros mismos creyendo que estamos diciendo pues algo verdadero, ¿no? Mira, pues yo soy así, yo soy asado, esto, lo otro, me gusta esto, no sé qué. A mí no me gustan nada las corridas de toros, soy antitaurino, me gusta la ecología, no sé cuánto, y todos tenemos nuestro esquema aquí, nuestra autoimagen, ¿vale? Sin embargo, lo que nosotros somos trasciende, es algo mucho más amplio que lo que la mente es capaz de definir o describir. Sin embargo, todos nosotros creamos una imagen simplificada, una imagen que intenta sostener aquello que nosotros desearíamos ser, ¿verdad? Por ejemplo, todos deseamos ser buenos, y a que todos nos consideramos buenos, ¿verdad? Todos nos consideramos más o menos buenas personas, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué dices? Pregunta complicada. Es complicado. Es complicado. Bueno, salvo que uno esté pasando por una etapa, y ahora vamos a hablar de las etapas, que es lo que yo quería hablar del principio. Salvo que uno esté pasando por una etapa en la que a lo mejor están imperando en la mente valores, digamos, derrotistas, o valores de autoconsideración, porque la mente, como es mecánica, también está sometida a biorritmos. Yo particularmente noto cada cierto tiempo paso por ciertos procesos mentales, además son cíclicos. Hay rachas en que encuentro más facilidad para mantener la serenidad, la calma, ¿no? Un cierto sentido del humor, ¿no? Y hay
otros momentos en los que están más presentes pues elementos distintos, ¿no? A lo mejor la violencia, ¿no? Me noto mentalmente más violento, ¿no? O mentalmente más denso. O también a lo mejor hay rachas en que estoy más perezoso de lo habitual. Son biorritmos, ¿sí? Que también se dan en la mente, también se procesan en la mente. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en realidad no tenemos una identidad definida. Somos un manojo de pulsiones psicológicas, caóticas y desordenadas, regidas por circunstancias y condicionamientos mecánicos. Así es la subjetividad, así es la mente. Pero nosotros no podemos reconocer eso. ¿Cómo vamos a reconocer que somos un manojo de pulsiones psicológicas, caóticas y carentes de conciencia? Eso es todavía peor que ser un animal, ¿no? Entonces, claro, no podemos sostener eso. Mejor sostenemos, pues, no, yo soy Raúl Alonso y soy una persona muy culta, me encanta el arte, soy muy creativo y me encanta la meditación, llevo muchos años practicando la meditación y me interesa, estoy muy sensibilizado con la palabra de la conciencia. ¿Eh? Y entonces empiezo ahí a venderme. Pero como me toca los No, eso todavía no. No, yo empiezo a venderme. Empiezo a vender mi imagen. A mí me encanta la naturaleza, vivo en el campo, porque soy una persona que me encanta la naturaleza. En mi rollito de chico guay. ¿Verdad? Es que yo creo que eso está bien. Porque si no... Muchas gracias. En general a todas las personas, porque lo que no vas a hacer es machacarte a ti mismo. Por supuesto porque que bastante ya te viene de fuera, por para que tú supuesto. encima empieces, es que yo soy esto, es que no sé qué, es que entonces ya vamos. Por supuesto, Mercedes, pero si yo estoy hablando yo me tengo que defender de ti misma, por supuesto, por supuesto. Pero yo no estoy ahora hablando de estrategia de supervivencia, no estoy hablando de eso. Yo estoy de... No, pero es cierto, pero eso es otro asunto. De lo que yo estoy hablando es de... Porque verás, uno puede perfectamente, como me pasa a mí, yo puedo ser más o menos, en la medida de mis posibilidades, consciente de lo que yo realmente soy psicológicamente. Y no es nada, en absoluto, de lo que presumir. Pero yo, claro, al mismo tiempo, pues tengo que desarrollar estrategias de autoestima para mantener una vida social aceptable, ¿no? Claro, por supuesto. Pero esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Lo que sí es real es que todos, cada instante de nuestra vida, intentamos sostener como de lugar una imagen de sí mismos que pretende ser lo más legal posible. ¿Vale? Entonces, todas nuestras experiencias que la mente voraz va engullendo, va acumulando, ella misma en su digestión las transforma en justificación de lo que yo soy hoy. No de lo que yo soy hoy, sino de lo que yo quiero sostener que soy hoy. ¿Vale? De esa gran mentira de lo que yo soy. Esa gran mentira de mi yo. ¿Vale? Entonces, eso hace que nuestra experiencia del tiempo sea
de carácter evolutivo. Es decir, siempre, para todos nosotros, el tiempo es una línea evolutiva que nos va llevando hacia algo mejor de lo que era antes. Porque si no, no sería una justificación. ¿Entendemos? Si yo quiero justificar lo que yo soy hoy en base a todas mis experiencias vividas, significa, y lo que yo creo que soy hoy es algo que está genial, pues entonces todo lo que yo he vivido tiene que ser una justificación de lo que yo he llegado a creerme que soy. ¿Entendemos? Bien, entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que vamos pasando por la vida, por la existencia más bien, conociendo a gente, viviendo en lugares, ¿verdad? Leyendo libros, viendo películas, conociendo filosofías, conociendo corrientes de pensamiento. Pero las vamos archivando en una especie de pack que se llama etapa. Las etapas son la manera, falaz que usa la mente para justificar momentos y circunstancias de la vida que se han caracterizado por ciertos patrones que luego hemos desechado. ¿Vale? Por ejemplo, ¿se me estoy explicando bien o sí, no? Pues, por ejemplo, uno puede decir, oye, pues a mí me resulta interesante las charlas de Raúl y tal, y la casa de meditación de Raúl, me gusta y tal. Va. De hecho, creo que es lo que estaba buscando. Yo creo que es lo que estaba buscando, vale. Total, entonces uno viene aquí, ¿no? Que no digo que es lo que estéis pensando, ni mucho menos, pero digo que alguien lo puede pensar. Que no digo ni mucho menos. Que no me decís vosotros, ni falta que hace. Total, que entonces uno viene y hay cosas que yo puedo decir, planteamientos, conceptos que yo puedo lanzar al aire que pueden resultarle novedosos a esa mente. Y la mente, claro, como a la mente le encanta lo novedoso porque se convierte en un nuevo alimento que devorar. Lo que decía antes, las palabras, las nuevas palabras, ¿no? Los nuevos conceptos, a la mente le encantan los nuevos conceptos. Empieza la mente ahí y le gusta. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno me lleva aguantando aquí 1 año y medio, bueno, 1 año y medio con mucha suerte, lo que sea, el tiempo que sea, ¿no? Y ya yo le deje de resultar novedoso. Es más, joder, al principio Raúl, los planteamientos que hacía estaban súper bien, pero es que ya casi siempre se repite, y siempre ponen los mismos ejemplos. Y la verdad es que yo ya veo que ya no me aporta, que ya necesito algo nuevo. ¿Por qué? Pues porque la mente ha mecanizado ya mi discurso, ¿vale? Entonces ya no le aporta nada y la mente ya quiere, como la mente es voraz, quiere otra cosa. Entonces, de manera inconsciente, uno empieza ya a buscar nuevos estímulos conceptuales. A lo mejor pues escucha hablar, oye, pues tal fin de semana en no sé dónde, pues va a venir un no sé quién a dar una charla de no sé cuánto. Bueno, pues te viene, bueno, no, eso da igual. Y entonces ahí se encuentra pues un nuevo personaje que puede resultarle más o menos simpático, más o menos carismático y que además plantea conceptos nuevos para esa mente. Y entonces decide ya incorporarse a eso. Entonces no, yo ya voy a dejar de ir a lo de Raúl. Vamos, que está genial, ¿no? Yo he aprendido mucho con Raúl, pero creo que esa etapa ya... Esa etapa ya para mí ya termina, ya necesito una nueva etapa.
¿eh? ¿Vale? Y entonces uno, pues claro, el que, bueno, si la persona tiene, hay personas que tienen una cierta consideración y te lo dicen, mira, Raúl, que ya voy a dejar de venir al menos por un tiempo, pero es que pues ya creo que hay gente que además te lo dice así sinceramente, creo que necesito ya otra cosa, pero yo he aprendido muchísimo contigo y te da igual, pues genial, ¿no? Fantástico. Y oye, que está bien, porque vamos, lo último que yo esperaría y yo quisiera es que era prosélito toda la vida, vamos, ¿no? Y además, de hecho, es lo natural, ¿no? Y yo mismo entro en esa dinámica, entonces, que está bien. Pero eso pasa con todo. Eso puede pasar, pues, desde cosas como estas a lecturas, ¿no? Hay gente, ¿no? Pues, por ejemplo, lecturas que son muy características de una etapa de nuestra vida que siempre está ligada a la juventud, pues leer a Carlos Castaneda, a los San Rampa, incluso leer a Krishnamurti, ¿no? Son lecturas, o a Germán Hesse, ¿no? Son lecturas muy características, ¿verdad?, de 20, 30 años, ¿verdad? Son muy características. De hecho, yo creo que la mayoría, o es como leer los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, ¿no? Todos los que han leído ese libro, o la gran mayoría, pues lo leyeron también pues, con 20 años, con la frase de los 20 años, ¿no? Yo no sé. Pero tú es que eras una adelantada, ¿eh? Pero ¿veis? Existen, por ejemplo, géneros de lectura que pertenecen también a una etapa, ¿no? O cosas que la mente de manera mecánica va archivando como en etapa, ¿vale? Sí. Al margen de que la mente establezca etapas, también pasa como el tiempo, ¿no? Hay etapas cronológicas, ¿no? Esto es claro, ¿no? La distinción de etapas es exclusivamente de la mente. No, hombre, tú puedes crear con la mente una clasificación de, por ejemplo, de rasgos psicológicos en base a franjas de edad. Por ejemplo, la psicología infantil, la psicología preadolescente, la psicología adolescente, la psicología juvenil, la psicología madura, la psicología de la vejez, ¿no? Claro, pero todo eso son constructos de la mente. Incluso, aunque sea donde has vivido, son etapas, ¿no? Claro, sí, claro, sí, todo eso son etapas, por supuesto. Pues es que yo estoy diciendo que no lo sean. Son etapas, es decir, son clasificaciones que se inventa la mente para hacer inteligible una parte de nuestra vida en aras a justificar lo que soy ahora. No lo que soy ahora, sino lo que yo pretendo ser ahora, es decir, mi autoimagen. Pero yo tengo una duda. Sí. Bueno, muchas, pero una así como más latente, con el tema de las etapas. Porque como mujer siempre he considerado que existe una etapa biológica que yo no puedo quitar de mí. Por supuesto, eso está claro. Y entonces eso me marca y me condiciona. La psicología, sí, psicológicamente. La etapa psicológica, ¿no? Por supuesto, pero es interesante que la observe eso. Pero, vamos a ver. Una cosa es que tú tengas unos biorritmos naturales que obviamente afectan al comportamiento de la mente y la psicología. Eso es una cosa. Y otra cosa es cómo tú, en base a la interpretación que ha hecho tu mente de tus experiencias vitales, terminas justificando la gran mentira de tu yo. Esa es otra cosa, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, esa trampa de la mente hace que lo justifiquemos todo, incluso lo que no tiene sentido justificar. Por ejemplo, hay veces que una persona, en muchas ocasiones actuamos de manera impulsiva, sin inteligencia, sin razonar las cosas de manera
equivocada, de manera errática, y metemos la pata hasta el fondo. Y eso hace que lo pasemos muy mal. Y que pasemos por sufrimientos que podríamos habernos evitado si hubiéramos sido un poquito más inteligentes, un poquito más conscientes. Pero como nos hemos negado a ser conscientes y nos hemos identificado por procesos impulsivos, procesos equivocados, pues entonces hemos metido la pata y da igual. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no ocurre eso? Que decimos, mira, pues realmente pues ha sido un error, la verdad es que todo esto lo he pasado muy mal, pero mira, pero no me arrepiento porque gracias a eso he aprendido esto y lo justificamos. Y si ahora soy lo que soy, también es en parte gracias a que pasé por ahí. ¿Entendemos? ¿Os dais cuenta de esa gran trampa que es el tiempo psicológico? Porque siempre va a justificar la autoimagen que tenemos de sí mismo. Y mientras nosotros estemos tan identificados con la mente, con el tiempo y con nuestra autoimagen, nunca vamos a ser felices. Es imposible. Nunca nos vamos a liberar del dolor. Y nunca vamos a conocer el amor. Es imposible. Y Raúl, de todas formas, en algunas ocasiones es cierto lo que estás diciendo, ¿no? De que te condiciona lo que hayas hecho anteriormente hasta donde estás de forma real, ¿no? Claro, pero si yo no niego eso. Sí, pero vamos, sin justificarlo, por ejemplo, o sea, que sea real, ¿no? Mira, nosotros podemos elegir entre identificarnos con la mente o con el ser, ¿no? En la medida en que tú te identificas contigo mismo, con tu mente, todo lo que tú has vivido te va a servir para explicar lo que tú crees que eres. Te va a dar un marco de seguridad. Va a sentar precedentes claros para comprender el área de confort que tú te has creado, para justificar todos tus temores y deseos. Eso significa que, en efecto, nuestras experiencias pasadas nos van a proporcionar un contexto de identidad. Y eso es claro, y de hecho, pues los psicólogos, gran parte de su función es esa: hacerle entender al paciente todos esos aspectos para que psicológicos que han terminado configurando esa autoimagen del paciente, ¿entendemos o no? Y yo no voy a negar eso, porque entonces me estoy cargando la psicología. Y eso es así. De manera que si un psicólogo es bueno y es capaz de hacerte ver cómo ciertos comportamientos tuyos están basados en experiencias archivadas por tu mente de una forma determinada, eso va a hacer que tú comprendas el porqué de esos comportamientos y puede ayudarte a superarlo, por ejemplo. Pero, ¿por qué? Porque seguimos anclados en la mente. ¿Tú ves con nitidez esos movimientos, esos empujones que se pueden encontrar de comportamiento, de que estás viendo cómo empuja un comportamiento egoico, algo empuja a otro para provocar una cosa? ¿Tú eso lo aprecias con nitidez? En algunos casos sí, y hay otros casos que
que me cuesta más trabajo, porque hay agregados que no están tan arraigados en el subconsciente y entonces es más fácil verlos. Pero aquellos agregados o aspectos egoicos que están muy anclados en capas muy profundas del subconsciente, pues claro, eso es muy difícil de verlo. Entonces hay algunas relaciones o transacciones egoicas que son muy evidentes, son más evidentes, más fáciles de ver, y hay otras que uno lo tiene aquí delante pero no es capaz de verlo porque está demasiado identificado con eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos pasa que el rasgo más evidente que la gente puede ver más claro en nosotros es el que nosotros menos vemos de sí mismos, y es porque estamos tan identificados que no somos capaces de definirlo, ¿no? Y muchas veces, claro, es lo que otras veces he dicho, ¿no? Que uno empieza a hablar de sí mismo, ¿no? Y claro, uno pues siempre se pone lo mejor posible, ¿no? De acuerdo a la autoimagen que tiene de sí, ¿no? Salvo que sea una persona que tenga problemas de autoestima, problemas de autoaceptación, pues está muy identificada con rasgos egoicos de ese tipo, ¿no? Entonces, a lo mejor si una persona está muy identificada con ese tipo de rasgos egoicos o está pasando por procesos de depresión, entonces es igual, es otra deformación, porque esa persona tampoco es eso, ni es como Fabra, que se creía rey del mambo hace unos meses, ¿no? Ni a eso, ni tampoco es soy una mierda, no valgo para nada, soy una persona horrible, no merezco vivir, tampoco es eso, ¿no? O sea, tanto distorsiona la mente en un polo como en otro. El tío soberbio y prepotente, como el Fabra ese, que se cree que podía hacer lo que le daba la gana y aquí no ha pasado nada y que no se puede nada por delante porque se creó el rey del mambo, ni eso, ni tampoco lo otro. En ambas cosas son mentiras. Son mentiras. Porque nosotros no somos más ni menos. Somos más. Por todas las experiencias, y esto es importante, ojalá lo captéis lo que quiero decir. Por todas las experiencias que pasemos en la vida, somos lo que somos. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando uno se aferra a la mente como si fuera lo único real. Ese es el problema. Cuando uno cae en las trampas de la mente y cuando uno cree que es su mente, ese es el problema. Pero Raúl, entonces, ¿el ser no evoluciona? No. O lo hace aunque no sea en los términos de la mente, pero pregunto si lo que somos cambia a lo largo del tiempo, ¿no? No sé, Mira. a lo largo de nuestra existencia, o es una cosa que solo está por descubrir. Mira, el ser es lo que es. El ser es lo que es. Tu ser tiene una determinada, digamos, capacidad de luz o una determinada cantidad de luz, que es la luz que él ha hecho de sí. La luz es conocimiento. Tu ser, en un momento dado, se separó de la fuente de luz, ¿no? Y ya de por sí, ya tenía por sí mismo una cierta luz, una cierta fuerza luminosa. Cuando cayó en la materia
y cuando entró en la rueda del samsara, cuando entró en el mundo de las formas y de la materia y del tiempo, entonces parte de esa luz quedó oscurecida por la mente. Dependiendo de los procesos conscientivos por los que haya pasado tu esencia a lo largo de los diferentes estados de los seres, el estado mineral, vegetal, animal y humano, en la sucesiva rueda del samsara o gira de la rueda, es posible que hayas podido recuperar o quitarle a la mente, robarle a la mente parte de esa luz que la mente te había llevado. Incluso no descarto la posibilidad de que en alguna existencia humana incluso hayas logrado incrementar la luz de tu conciencia, es decir, incrementar el grado de luz que tenías sobre el que tenías cuando te separaste de la fuente de luz. Y eso es posible, pero eso no es evolución. La evolución no se da en lo atemporal. Pero claro, para entender eso la mente dice, pues entonces sí es evolución, porque si algo de tener menos luz pasa a tener más luz, eso es una evolución. Claro, eso es lo que plantea tu mente para poder entenderlo. Pero no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Es otra cosa. Cuando hablamos de la conciencia y del ser, no podemos hacerlo en términos mentales, por desgracia. Es decir, podemos hablar del ser usando muchas imágenes e incluso muchas palabras, ¿no? Pero sigue siendo mente. Ahora bien, quédate con esa idea, ¿no? De que el ser no evoluciona, el ser es lo que es, pero puede hacer más luz, ¿no? No sé si alguna vez os he comentado, ¿no?, de esos dos mandamientos extras, ¿no?, que añadió Jesús, ¿no?, al decálogo de Moisés, ¿no? Uno era haz que tu luz brille y otro era haz tu deber. Haz que tu luz brille y haz tu deber. Eso es muy profundo, claro. Haz que tu luz brille y luego haz tu deber. Merece la pena meditar en eso, ¿verdad? Porque ¿alguien sabe cuál es su deber? ¿Cómo vamos a hacer algo que no sabemos qué? ¿No? Así es la triste vida de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Pasamos por una existencia asustados todos, asustados. Haciendo cosas que nunca quisimos hacer. Para morir igual de asustados que nacimos. Eso sí, con algunas satisfacciones por medio, alguna que otra fiesta, ¿verdad? Alguna que otra alegría, ¿no? Yo qué sé, ¿no? ¿Y por qué vivimos así? Pues porque estamos atrapados en el tiempo. Y hemos proyectado nuestro yo en el tiempo. ¿Eso qué es? El yo en el tiempo es la forma en que la mente reemplaza al ser. ¿De acuerdo? Pero en el momento en que nosotros nos identificamos con el ser,
conocemos al ser y vivimos afirmativamente haciendo la voluntad del ser, entonces el sabor de la vida no tiene nada que ver, es otra cosa. E incluso las relaciones con las cosas, con las personas, con las ideas, todo cambia. Y eso es posible, ¿eh? Y Fran, toda esa experiencia que vamos, ¿no?, acumulando, esos conocimientos, nos va a dar densidad un poco en la mente, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Mi pregunta es, ¿se puede tener una experiencia, ¿no?, y un acumular, digamos, pues experiencia y tal, sin que cree esos residuos, sin afinar? Sí, siempre y cuando esa experiencia no sea cogida por la mente, sino que sea procesada por la conciencia. Pero el momento en que se convierte en contenido mental, es más mente que tú estás creando, es más información. Las experiencias, o sea, hay mucha gente que cree que es bueno tener muchas experiencias. De hecho, casi todos no lo creemos eso, ¿no? Porque cuantas más experiencias, más sabiduría, ¿no? Cuantas más experiencias tienes, más capacidad de confrontar, más criterios, más, ¿no? Entonces hay gente que le encanta vivir muchas experiencias de lo más dispar, ¿no? Y incluso hay veces que hasta uno se esfuerza a vivir experiencias que a lo mejor a priori no haría, pero se esfuerza por la cosa de experimentar, ¿no? Pero eso es un error. Es un error si uno lo hace creyendo que eso le va a hacer más libre. Porque toda experiencia es tiempo acumulado. Toda experiencia son sensaciones archivadas por la mente. Eso nunca nos va a dar libertad. Lo único que nos va a dar es más peso, más densidad. Si os dais cuenta, las personas que han pasado por experiencias y situaciones intensas, porque ojo, cuanto más intensidad tiene una experiencia, más mental es. Entonces, hay personas que han pasado por situaciones muy intensas, muy intensas, ¿no? Dichosas y desgraciadas, ¿no? Pero han pasado por picos muy intensos, ¿no? Y entonces cuando esa persona narra su vida, que claro, cuando uno narra su vida, lo narra siempre, pues claro, adornándose, ¿no? O sea, además nos encanta hablar de nuestra vida, ¿no? Decirle a un abuelito, oiga, me cuenta... y vamos, se lía y te cuenta su vida. Porque es que nos encanta. ¿Por qué nos encanta? Porque estamos tan identificados con nuestro tiempo, con nuestra etapa, porque todo eso lo hemos convertido en la justificación de lo que es, de nuestra autoimagen, ¿no? Y a todos nos gusta nuestra autoimagen, como decía al principio, ¿sí? A la mente le encanta acumular información, archivar información, acumular datos. Le encanta, porque todo eso ella lo va a utilizar para justificarse. Y cuanta más información disponga, más fuerte será su justificación y más fuerte estará ella, más dura será la mente. Por eso hay que tener mucho cuidado en la forma en que vivimos el tiempo y nos proyectamos en él. Pero sí es interesante que al menos hagamos esa reflexión sobre el tiempo y sobre la forma en que la mente proyecta al yo en el tiempo. Y cómo utilizamos el tiempo para justificar lo que somos.
hasta el punto de eso, de que hasta lo que no es justificable, porque no nos ha hecho ningún bien, nosotros decimos, pero yo no me arrepiento de haber pasado por ahí. Eso también nos quita la capacidad de ser analíticos y autocríticos, porque uno podría decir perfectamente, y esto que estoy diciendo, ojo, esto que estoy diciendo puede despertar muchas reacciones, porque esto que estoy diciendo no le gusta a la mente. Y muchas mentes que me escuchen, o ahora, o cuando vean el vídeo, pueden hasta despertar cierta antipatía mecánica hacia mí, por esto, ¿no? Pero lo cierto es que la mayor parte de la experiencia dolorosa de nuestra vida nos las podríamos haber ahorrado y seríamos mejores personas. Pero claro, la mente no consiente eso. La mente prefiere justificarlo todo. O también lo que muchas veces decimos, pues nada, se ve que tendría que haber pasado por ahí. Bueno, es que, pues mira, para uno le toca una cosa, a mí me toca pasar por ahí, pues por algo será, algo habré tenido que aprender. Y eso está muy bien como consolación, ¿no? Bueno, nos consuela, nos exime de responsabilidad ética o moral, ¿no? Es cómodo, es confortable pensar así. Oye, y entre pensar así o agobiarse en la vida y vivir angustiado, pues es mejor pensar así, que duda cabe, ¿no? Pero claro, lo que yo estoy planteando no es para personas que busquen consuelo, consolación psicológica. Para eso están los servicios profesionales que son psicólogos, ¿no? Yo lo que planteo con este tipo de ideas es unos puntos de referencia para establecer un trabajo serio y profundo de autoconciencia.